buenos días o buenas tardes o buenas noches. Esta es la continuación de la serie de videos que estamos preparando para todos ustedes para poder hacer una mejor investigación científica. Ok, en nuestro segundo video hoy es el capítulo 2 del libro, el cual su tema es cómo realizar una buena pregunta de investigación. Okay, la pregunta de investigación es clave porque en ella nosotros vamos a realmente a discutir todos los aspectos que van a ser desarrollados durante nuestra investigación. Dentro de esos aspectos, número uno, bueno, necesitamos tener una buena discusión. Por eso es importante siempre aquella sugerencia que se hizo en el inicio de tener de 3 a 5 personas por grupo, donde obviamente, como dicen, entre más cabezas piensen va a ser mejor para desarrollar una mejor pregunta de investigación. Si ustedes conocen, por ejemplo, un colega que está en ingeniería, si ustedes tienen un colega que está en matemáticas, aunque ustedes no lo crean, es muy importante tener un equipo siempre multidisciplinar porque cada uno va a aportar el enfoque o la parte más importante que ellos manejen al momento de realizar una investigación. Si conocen un biomédico, ustedes pueden invitarlo desde el inicio para que él vaya aportando, por ejemplo, que él maneja mejor cuáles son las técnicas actuales en esa área que quizás nosotros queremos investigar y de esa manera poder hacer una investigación mucho mejor. También para los órganos de fomento, obviamente el tener un equipo que ustedes muestren que tienen apoyo de otras áreas, eso también va a ser enriquecedor. Entonces vamos a empezar con el primer punto, y el primer punto entonces sería el dominio de la literatura. Tenemos que invertir bastante tiempo en lo que es esa parte. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Bueno, existen varias. Ustedes pueden hacer su registro en Google Scholar, ahí ustedes pueden crear su perfil, ustedes pueden ir siguiendo algunos investigadores que ustedes vean que están muy actuales con esa investigación que ustedes quieren hacer. Pueden seguir algún artículo que ustedes crean que ese artículo es el más relevante en la área. Recuerden que es difícil estar completamente actualizados porque existe una publicación más o menos, creo que más de 20.000 artículos por día, entonces en especial, por ejemplo, las áreas cardiovasculares es difícil hacer una revisión bibliográfica. Ese puede ser un punto muy importante para ustedes, el intentar desarrollar una revisión bibliográfica, que hasta eso puede servir para una publicación a futuro, porque obviamente nosotros intentamos, como quien dice, si nosotros no llevamos al final a una publicación, aunque sea muy simple para nosotros, quiere decir que alguien puede empezar de nuevo a hacer esa idea de investigación y eso ahorraría mucho de tiempo para que la otra persona pueda hacer aportar algo diferente a lo que nosotros ya hicimos. Entonces, una idea de hacer una revisión bibliográfica, por ejemplo, también existe otra muy buena herramienta que es lo que es el PubMed, así que ustedes también pueden hacer un registro ahí, pueden hacer lo que son las notificaciones de acuerdo al tema que ustedes pueden estar interesados en aprofundarse. Eso solo van a necesitar hacer el registro, colocar su correo electrónico dentro del PubMed y hacerlo por cuánto tiempo ustedes lo quieren, cuáles son las palabras claves que ustedes van a necesitar en esa búsqueda. Entonces ustedes ya tienen que saber la idea de que ustedes tienen de pregunta de investigación para ello. Así que no lo olviden, necesitamos que busquen, obviamente siempre van a haber artículos clásicos para esa investigación que ustedes quieran realizar, pero necesitamos siempre que ustedes se mantengan actualizados. Así que va a ser importante esos pequeños tips que acabamos de hablar para ustedes siempre mantenerse actualizados con las mejores fuentes de bases de datos en ese sentido, para que su pregunta de investigación siempre sea relevante, y eso quiere decir que ustedes siempre van a ir viendo qué nuevas actualizaciones hay en el tema que ustedes han decidido investigar. Ok, continuando con esa parte, va a ser muy importante también dónde nosotros vamos a buscar ayuda. Obviamente cuando nosotros iniciamos es una parte un poco más difícil de saber quién nos puede ayudar o orientar en continuar con esas preguntas. Obviamente necesitamos a alguien que tenga un poco más de experiencia, así que podemos buscar dentro del cuerpo docente que nosotros tenemos dentro de las facultades o alguien que ustedes sepan que está haciendo investigación, aunque no esté dentro de nuestra facultad. A veces esas personas son mucho más anuentes a realizar proyectos y que quieran iniciar con personas que obviamente sería como una iniciación científica, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en la graduación, obviamente si tenemos audiencia que ya está más adelante, eso va a facilitar mucho más porque ya conocemos muchas más personas, ya sabemos qué temas son los que a nosotros nos interesa más para investigar
y saber con quién nosotros podemos trabajar, quién es ese equipo que nosotros queremos ingresar para aportar un poco a lo que es la investigación. Al inicio, obviamente, puede ser que nuestro trabajo sea más para reclutar datos, para ayudar a alguien que está haciendo una maestría, a alguien que ya está haciendo un doctorado. Puede ser un pequeño brazo de aquella anatomía que nosotros hablamos en el video anterior acerca de lo que es la investigación. Entonces es importante que nosotros entre más pequeños estemos y que realmente queramos descubrir un poco más de investigación, eso va a ser muy importante. Recuerden de que las buenas ideas no solo van a nacer de los que tienen tanta experiencia, muchas veces ustedes que están iniciando son personas con más curiosidad, que tienen más nivel de observación, entonces eso va a ser importante siempre en lo que es aportar al grupo. Otra opción que puede ser interesante para esta formulación de investigación es que en esas pequeñas asociaciones o núcleos de investigación que ya están formados, ustedes pueden hacer pequeñas reuniones como un journal club para discutir los últimos artículos que están relacionados. Eso a ustedes les va a ir dando una mejor capacidad para pensar mejor cómo están esas preguntas de investigación, hasta para hacer un ejercicio de saber si ellas llevan a cabo todo lo que necesitamos para hacer una buena investigación. Solo haciendo un pequeño resumen para ya estar en esta recta final de lo que va a ser este capítulo por el día de hoy. Va a ser importante que nosotros recordemos que todas las destrezas que nosotros llevamos a desarrollar muchas veces son del interés y todo el tiempo que nosotros hemos invertido en ella. Y obviamente así, cuando ustedes ven a alguien que tiene mucha experiencia, realmente ha dedicado mucho tiempo para ello. Cuando nosotros queremos ser buenos en algo, necesitamos invertirle mucho tiempo de nuestro esfuerzo para llegar a donde nosotros queremos estar. Así que eso es muy importante que ustedes recuerden de que no es solo un arte con ciencia. Así que nosotros necesitamos también colocar un esfuerzo para llegar ahí. Van a necesitar de su tiempo con su familia, quizás con sus amigos, o tiempo extra para poder realizar lo que ustedes quieren en ese proyecto de investigación, que a futuro obviamente pues les va a dar alguna satisfacción. Muchas veces recuerden que también no es tan fácil y muchas veces también se llevan así, no encontramos lo que nosotros deseamos, pero es importante siempre insistir y resistir para llegar a nuestros objetivos. Existe un acrónimo muy importante, que es un acrónimo usado tanto en inglés, portugués y español, y lo que es FINE. ¿Cuál es la primera que tiene que tener siempre nuestra pregunta de investigación? Lo primero es factible. ¿Cuánto nosotros tenemos de factibilidad para hacer un proyecto? Por ejemplo, yo quiero hacer un proyecto en una comunidad indígena que no existe ningún estudio en esa población, por ejemplo, de presión arterial. Es factible ese, nosotros tendríamos los recursos económicos para llevar todo el equipamiento, recoger muestras, el equipo que nosotros vamos a necesitar para hacer las entrevistas. ¿Cuánto tiempo nos llevaría a hacer esa investigación? Entonces recordemos cómo nosotros necesitamos saber si ese proyecto es factible en el desarrollo de ellos. Entonces muchas veces las ideas son muy buenas, pero nosotros en ese momento no vamos a poder llegar a ellas. No quiere decir que nosotros vamos a desistir de hacer ese tipo de proyectos, pero en ese caso nosotros necesitaríamos darle una pausa y esperar para que en lo que nosotros vayamos creciendo, en lo que es investigación, podamos llegar a realizar. La segunda, obviamente, es que sea una idea interesante. Okay, a veces no quiere decir, y recordemos que más adelante nosotros vamos a ver los otros puntos del acrónimo, cuando nosotros hablamos de interesante, es aquella pregunta que ustedes se la pueden contar a su compañero, por ejemplo, que no está haciendo investigación de su curso, y él le va a decir, realmente no he escuchado sobre el tema, o solo escuché, por ejemplo, en otra población. Entonces eso va a ser importante de que ya vaya despertando un interés en cuando nosotros estamos realizando esa pregunta de investigación. Es importante la discusión en ese sentido. La N se refiere a que sea algo nuevo, entonces no necesariamente el tema, pero por ejemplo, si nosotros tenemos una técnica nueva y nosotros podemos aplicarla, por ejemplo, a riesgo cardiovascular en pacientes con hipertensión arterial, y vamos a ver que actualmente se está utilizando como marcador de riesgo cardiovascular un BMP, que son proteínas que nosotros podemos encontrar, y eso puede ser hecho en sangre. Eso ya le aporta un nivel obviamente de
de nuevas técnicas a nuestra pregunta de investigación. Entonces siempre es importante, recordando la importancia que tiene hacer una buena revisión bibliográfica acerca del tema que deseamos estudiar, porque de esta manera nosotros conseguimos estar actualizados y saber cuáles pueden ser esas nuevas herramientas que podemos utilizar en nuestra pregunta de investigación para que nuestro tema sea interesante. Ok, viene la E. La E es una, creo que de las más importantes porque cada día para ustedes hacer una mejor publicación, recuerden que nosotros siempre vamos a intentar ver esa importancia de hacer una buena publicación en la parte ética. Existen muchas revistas que sin un aval ético para su investigación, ella no podrá ser publicada y eso es algo bien delicado porque obviamente ustedes no van a poder accesar a con su publicación a esos diarios que tienen mejor impacto, que son más visibles para que esa investigación sea citada en un futuro, ¿verdad? Entonces va a ser muy importante que ustedes vean la parte ética, especialmente en las poblaciones de riesgo. ¿Cuáles son esas poblaciones de riesgo? Niños, normalmente mujeres embarazadas, población indígena. Entonces ustedes tienen que saber muy bien en qué población van a trabajar y recordando siempre, su investigación les va a ofrecer más beneficios que riesgo a la población que ustedes quieren investigar. Eso es un punto muy relevante en cuanto a la importancia que tiene la parte ética y recuerden que si ustedes no piensan en la parte ética al momento de ustedes someter su proyecto de investigación, lo terminaron, lo escribieron, porque es muy importante que nosotros vayamos haciendo esas ideas, así que les recomiendo tener un pequeño cuaderno de anotaciones porque cuándo va a ser nuestro momento de iluminado para tener una idea es difícil, entonces siempre es bueno anotarlo porque puede ser que después ya no lo recordemos, así que esa parte va a ser muy importante en cuanto a que ustedes tengan esa idea clara de investigación. Siguiendo con el acrónimo, seguimos con la R, relevante. Ok, ¿cuál es el impacto que esa investigación va a tener? Existen estudios en nuestro país, en nuestra área. Por ejemplo, algo que puede ser muy importante es que sí existen estudios, pero por ejemplo aquella población fue muy restricta, es aquella población específicamente que el médico clínico tenía acceso y por ejemplo no tiene ese estudio y no sabemos si en una población que no sea homogénea como la que llegó a la clínica o al hospital, esos resultados sean lo mismo. Entonces a veces el pequeño cambio que ustedes pueden hacer de la población, si realmente ustedes ven la diferencia, ya eso hace relevante su investigación en ese sentido. Podemos también pensar en la importancia que puede tener nuestro resultado para salud pública, por ejemplo, cuando nosotros hacemos estudios poblacionales, entonces ellos nos pueden llevar a tomar o hacer nuevas normas para regir lo que es la parte de salud pública en esa población. Así que son cosas muy importantes que ustedes pueden ir tomando en cuenta a la hora que ustedes escriban su proyecto para optar a un financiamiento de investigación. Eso obviamente que va a ser mucho más interesante para la persona que está realizando financiando su proyecto. Y para recordar, ¿verdad? Entonces todo esto debe estar en el protocolo. Hay algo que nosotros podemos también, que había olvidado mencionar un poco, ¿verdad?, acerca de lo que es la investigación translacional. No olviden de que nosotros podemos, no importa si usted está en el área clínica en este momento o está en el área básica de su nivel de formación, nosotros podemos empezar a colaborar con esos grupos y la importancia de recordar que si nosotros tenemos un concepto básico, siempre podemos tener esa idea de pensar cómo llevarlo a la clínica. Quizás lo que sea más del área clínica, nosotros siempre queremos ver cuál podría ser la importancia que tiene para nuestros pacientes. Entonces, por ejemplo, nuevos tratamientos siempre casi nacen en la parte básica, pero por ejemplo muchas veces los clínicos necesitamos de la parte básica para regresar. Por ejemplo, queremos saber dónde es el daño en el genoma, en la parte genética, cuál es exactamente el alelo que está. Entonces esas prácticas son más fáciles obviamente de hacerlas en la parte experimental. Sé que hay muchas universidades quizás que tienen poco acceso a la parte experimental por el costo, porque las personas tal vez no hay más clínica que más parte básica, pero realmente la parte básica es fundamental para el andamiento de toda la investigación a futuro, porque obviamente hay más fácil de realizar muchas técnicas en lo que son los animales que los seres humanos. Ok,
Ahora vamos a darnos un poco de tiempo para pensar en todos estos puntos que nosotros realizamos y ver, por ejemplo, discutir cuáles son las ideas que ustedes tienen, ¿verdad?, de cómo crear una pregunta de investigación. En breve regresamos para poder hacer un pequeño ejemplo. Ok, ¿cómo podríamos hacer que la siguiente pregunta, que depresión y salud, cumpla con todo nuestro acrónimo que iniciamos y que hemos discutido a lo largo de este pequeño video? ¿Cómo vamos a hacer esa pregunta? ¿Cuáles herramientas podemos utilizar? Lo primero, entonces, ¿cómo podemos definir depresión? Ok, para depresión vamos a tocar un poco acerca de los cuestionarios, eso es algo muy importante. Existen, por ejemplo, muchas investigaciones que pueden aportar algo nuevo con ser un cuestionario que nosotros vamos a validar en la lengua que nosotros estamos usando, porque normalmente la mayoría de los cuestionarios están en inglés, entonces podemos hacer una validación de ese cuestionario en español, por ejemplo, en portugués, y eso ya le está aportando también algo nuevo. Entonces, por ejemplo, para esta pregunta, salud y depresión, ¿qué cuestionarios podríamos usar para evaluar depresión en ese sentido? Bueno, existen varios cuestionarios, entre ellos tenemos el Hamilton, el Becky y el CEDES. ¿Cómo podemos medir esa depresión? Obviamente en la utilización de sus cuestionarios. Ahí ya teníamos entonces ver un poco de lo que es evaluar la depresión y ver cómo está la salud del individuo, ¿verdad? ¿Qué existen de nuevos aportes en lo que es la literatura? Pero vaya, eso nosotros miramos que ya hay bastante, pero si nosotros, por ejemplo, queremos ver cómo está el papel de la depresión en los jóvenes, en el sector público, por ejemplo, del sector medio de educación de nuestro país. Entonces nosotros ahí ya estamos agregándole una variable mucho más interesante a lo que va a ser nuestra pregunta de investigación. Ya tenemos cómo evaluar depresión, escogimos una población interesante, que en ese sentido serían los jóvenes de educación pública de la clase, del sector medio, de educación media, y eso nos hace ya tener algo, pero queremos todavía que eso sea un poco más interesante. ¿Cómo nos quedó un poco flojo el factor salud? Para el factor salud nosotros entonces tendríamos, por ejemplo, colocar un ejercicio físico. Entonces vamos a ver aplicación del cuestionario en dos grupos, un grupo con y sin ejercicio. El cuestionario de depresión, obviamente, en el grupo que hace ejercicio vamos a evaluarlo vamos a hacer 3 meses después una nueva evaluación para ver cómo está el componente de depresión y la salud con lo que es el grupo que han hecho ejercicio y los que no han hecho ejercicio. Así que esto sería un grupo de corte viendo el efecto de la actividad física en los jóvenes estudiantes de educación media de las escuelas públicas y sus niveles de depresión. Para finalizar, eso sería nuestro capítulo de hoy. Los invitamos a que sigan esa discusión ardua, que piensen siempre en que este equipo que ustedes están formando sea multidisciplinar, vayan haciendo sus anotaciones y de esa manera pues ustedes pueden mejorar bastante lo que vamos en ese punto de la literatura para empezar a hacer una buena pregunta de investigación. Hasta pronto.